Ahí está. ¿Sí? Coméntenle a cualquier, a cualquier socio o cliente que tengan que se haya perdido la clase, coméntenle. ¿Sí? Y, bueno, y que crean que le puede servir. Ok, bueno, vamos a las posiciones. Mi sesión ha expirado. A ver si me acuerdo la clave. He pedido tantas veces que quede la clave seteada y nunca me hicieron caso. Como que no funciona el predictivo, ¿viste? Ahí está, ahí me acordé. Porque encima by Design por seguridad te hace corregir la clave cada tanto y no se puede repetir las últimas cuatro. Me aniquila que no se puede repetir las últimas cuatro, porque yo antes lo que hacía era ponía una y después la otra y después volvía a la anterior y después la otra y me mantenían dos, pero no se puede las últimas cuatro, me destruye. Bueno, AudeCAD cerró, está cerrada, NZDCAD está cerrada. Si te mandan a abrir AudeCAD y NZDCAD, lo cual lo veo difícil por, por la gestión de riesgo que se está teniendo, ¿sí? Que está teniendo Gary. Pero si te mandan a hacer algo con NZK y AudeCAD, vendelo. ¿Sí? O sea, si te mandan a vender, entras. Si te mandan a comprar, no entres. Si tenés que gestionar tu riesgo. Si tenés 5 posiciones con Euro USD y 10 con USDCAD y estás tranquilo, estás bien, no pasa nada. A ver, si pasa si se correlaciona y se va en contra, pero no estás tan complicado como el resto. Entonces, si vos tenés un 50% flotante negativo, no mandes a comprar en NZK y AudeCAD porque en el caso de que se complique, le vas a comer margen a tu operativa que necesita margen. ¿Sí? Pero si te mandan a vender, no pasa nada. ¿Por qué? Porque si se te ponen a abrir pisos, significa que las demás Euro USD y USDCAD van a descontar. ¿Sí? Entonces, es como que dejas de tener que necesitar el margen que te está comiendo NZK de AudeCAD. Y si se vuelven a complicar Euro USD y USDCAD, lo que va a pasar es que NZK y AudeCAD van a ir al TP y se van a cerrar. Entonces, cuando necesites el margen, ya van a estar cerradas. ¿Sí? Incluso puedes aprovechar y, bueno, en el caso de TPs virtuales, extensiones o acumulación de operativas, puede llegar a extenderte, ya, eso ya depende de uno, obviamente, de las decisiones que uno va tomando a raíz de lo que va viendo en el mercado, y puede llegar a extender 3 4 5 6 7 pisos, por ejemplo, que los 7 pisos terminen en positivo, en pos de que si el USDCAD se me complica, por lo menos que el NZDCAD en positivo se me vaya todo entero y poder incluso cubrir, ¿no? Ahora les voy a pasar a explicar algo de gestión de riesgo que es importante que también entiendan. 09, 05, 05, acá creo que abrió un piso más. 06195 y 1.05987. Ahora lo vamos a actualizar. Y el USDCAD tenemos 39642. Ok, ahí estamos. ¿Sí? En algún momento estaba peor el USDCAD que el Euro USD, ahora está peor el Euro USD que el USDCAD. Eh, quiero que entiendan esto sobre gestión de riesgo, pero primero vamos a establecer los TP y demás, porque si no me pongo a hablar de gestión de riesgo, no paro y al final no analicé, más que análisis, no les pasé la información de los pares, ¿sí? Recuerden, yo no hago análisis donde ustedes tienen que comprar o vender, eso se lo dejo a los profesionales. Yo soy un gestor de riesgo de PIBRAR, ¿sí? Entonces, vamos al TP del USDCAD. El TP oficial estaría en. Cualquier duda o consulta, ya saben, me la van dejando, ¿sí? Está en 37.26.3. Ah, qué raro. Ah, está bien, no, USDCAD no se corrigió. Ok. El que se corrigió fue Euro USD. ¿Sí? Recuerden igual que Gary va a buscar más. Uy, qué bien, ¿cómo me cerró esto? Esta me acaba de cerrar. 9.56 y es 30. Perfecto. Excelente. Ah, porque tenemos. Ah, mirá, tenemos el IPC. Que acaba de salir.
Mirá, todo según lo predicho. Wow. La única que se modificó y le dio fuerza fue el IPC definitivo y falta este. Mirá, y este salió a la baja. Bastante equilibrado todo. Uno podría pensar que iba a tener mucho volumen, pero salió bastante equilibrado. ¿Sí? Vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve. Lo que sí voy a aprovechar y voy a abrir. ¿Por qué no me deja? Contingencia. Ah, estoy en AudeCAD, perdón. Acá. Voy a abrir. Ya que acá tuvimos un retroceso, esto debería llegar más o menos hasta acá y luego podría llegar a retroceder. Pero ustedes no tienen que abrir porque yo abro, ¿sí? Porque esto es otra operativa, otra estrategia. Bueno, es la misma estrategia, pero es otro tipo de. Uy, así me equivoco. Otro tipo de operativa, ¿sí? Ahí va. Ahí está. Gracias, Ángel, por explicarme. Lucas, ¿cómo pones el indicador de la matriz que tienes encima del ATR? ¿El indicador de la matriz? ¿Este de acá? Este se pone solo. Alex, ¿este o el indicador de ATR? Este se pone solo cuando abrís una matriz, si te referís a eso. Salvo que estés en Pro no aparece. Yo, por ejemplo, tengo la Pro acá, la de 0.19 es una Pro y no aparece. Si la querés hacer aparecer, la tenés que pasar a básico. Em, bueno, uff, ya se fue 20 para abajo. Como 20. Estoy en Audecado otra vez. Acá. No sé por qué pensé que estaba en Euro USD. Bueno, entonces, vamos a actualizar el Euro USD. Tenemos que actualizar acá la posición, el TP oficial, perdón. Y sería 08616, 1.08616. Ok. Este es el punto donde ellos cerrarían en 20 netos, pero ya Gary mencionó que no lo va a cerrar en 20 netos. Por lo tanto, al TP virtual, que es un objetivo que yo buscaría, hay 40 pips. Ponele que no buscas 40, que buscas un poquito menos. Algo que está bueno también entender es que fíjate que por lo menos en 30 minutos hay un imbalance enorme, incluso hay un order block pasando el TP virtual. Por lo tanto, el TP virtual no es un punto donde yo diga capaz que no llega. ¿Sí? Si ya el mercado rompe lo que es o salda todo este imbalance, es bastante factible que llegue al TP virtual. Entonces, es una buena oportunidad, sobre todo porque tiene que revertir, fíjate, vos, 300 pips. Quiere decir que lleva 600 pips sin reversión de equilibrio, lo cual hace que el mercado pueda llegar hasta ahí tranquilamente. ¿Sí? No va a pasar mañana, no va a pasar la semana que viene, va a pasar dentro de varios meses. ¿Sí? Por lo menos un mes probablemente. Entonces hay que tener paciencia, hay que armarse de paciencia y tampoco va a ser así, pack, directo. ¿Sí? Va a ser subidas y bajadas. Y en esas subidas y bajadas es donde a vos te conviene gestionar tu riesgo, ¿sí? Ir haciendo, por ejemplo, cuando va haciendo así, vos vas cerrando posiciones a medida que el mercado va revirtiendo. ¿Por qué? Porque siempre tenés la posibilidad de que el mercado no llegue al TP oficial y vuelva otra vez para abajo. Si haces esto y vos fuiste tomando contingencias acá, es decir, aceptando pérdida, que es lo que toca cuando se complica un par y tu cuenta está muy apretada, cuando el mercado llegue otra vez acá, si acá antes tenías el 50% negativo, ahora vas a tener el 30% negativo. Por ejemplo, ¿no? Eso va a depender de cuánto cierres. Mientras más cierres, más diferencia va a haber entre un flotante y el otro a la misma altura. ¿Y esto qué significa? Bueno, que si antes el stop out estaba acá, ahora el stop out estará acá. Es decir, si el mercado hace esto y después revierte, salvaste la cuenta gracias a la contingencia. Si no, si no hiciste nada, se te quemó.
¿sí? Básicamente es eso. El mercado da generalmente oportunidades para hacer eso, como por ejemplo la dio acá, como por ejemplo la dio acá, en esta subida, ¿sí? Estas fueron oportunidades para ir saliendo, ¿sí? A lo largo de la operativa. Pudiste haber salido acá, lo expliqué el otro día, ha salido acá, salido acá, salido acá. ¿Cuánto salgo? Eh, bueno, eso es una decisión personal, ¿sí? Tienen que entender el concepto que mientras más pérdida acepten, menos pérdida sobre lo restante, ¿sí? Por ejemplo, si, no sé, tengo $10.000. Esto es conceptual, para que ustedes lo entiendan y sepan cómo aplicarlo. Si tengo $10.000, suponete que tengo 5.000 en flotante negativo, ¿sí? De drawdown, o sea, el 50%. Y decido aceptar el 10% de pérdida, por ejemplo. Sí, capaz que los últimos 2 meses o el último mes de ganancia, aceptas la pérdida. Perfecto. No pasa nada. ¿Sí? Porque esto es atípico. Entonces vos perdés el 10%. Quiere decir que de 10.000, el 10% es 1.000. ¿Sí? O sea, asumís $1.000 de pérdida. Esto quiere decir que tu cuenta va a quedar en 9.000, tu flotante va a quedar en menos 4.000, ¿sí? Va a quedar en menos 4.000 porque 1.000 ya lo aceptaste de los 5.000. Y si te das cuenta, el 50% es 4.500. Por lo tanto, esto es menos del 50%. O sea, pasaste de tener el 50% negativo a tener menos del 50% negativo. No solo eso, sino que además lo que haces es liberar lotaje. Capaz que al cerrar estos $1.000 de pérdida, lo que haces es reducir tu lotaje, no sé, un 25%. ¿Sí? Porque para cerrar $1.000 de pérdida tuviste que cerrar 5 posiciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenés menos lotaje. Eso significa que cuando estabas al 50%, suponete que tu cuenta aguantaba 100 pips más en negativo, o sea, 4 pisos más en negativo, por ejemplo. Pero ahora, al tomar esta decisión y al tener menos lotaje, tu cuenta aguanta 200 pips en negativo. ¿Sí? Entonces, no estoy haciendo cálculos, simplemente es para que entiendan la lógica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo en vez de 1.000, esto quiere decir que yo acepté el 10% de pérdida y sobre el 90% restante estoy a 200 pips de quemar la cuenta, ¿sí? Pero si yo hubiese aceptado 2.000 de pérdida, esto es para que se entienda, ¿eh? No estoy haciendo cálculos exactos, es solamente educativo. Si yo aceptara 2.000 de pérdida, estaría aceptando el 20% de la pérdida, por lo tanto la cuenta hubiese quedado en 8.000 y el flotante negativo en 3.000. Esto es mucho menos del 50%, tu porcentaje de drawdown baja y digamos que el stop out se te va a 300 pips, ¿sí? Es decir, el mercado tiene que hacer 300 pips. ¿Cuál es la traducción? Que si yo acepto el 10% de pérdida, estoy sobre el 90%, perdón, sobre el 90% a 200 pips, pero si acepto el 20% de la pérdida, o sea, acepto más pérdida, el 80% queda a 300 pips, ¿sí? Esto es para que se entienda, no es exacto, lo vuelvo a repetir para que no se confunda. No es que si aceptas el 20, el 80 es a 300 sí o sí, no. Eso depende del lotaje, de tu gestión de riesgo, de un montón de cosas, ¿sí? Tampoco puede, o sea, ni siquiera está calculado en base a X lotaje, no, nada. Esto es simplemente educativo. Es para que entiendan la relación. Entonces vos decís, bueno, no sé cuánto asumir. Bueno, eso va a depender de cuánto riesgo quieras tener sobre el capital restante. Si aceptás el 30%, sobre el 70%, capaz que te queda 400 pips. Y vos decís, bueno, yo así estoy más tranquilo. Bueno, entonces tendrás que aceptar el 30%. ¿Sí? Y si venís con un año de haber ganado, no sé, 50%, 60%, estarás aceptando el 30% de pérdida. Al final del año saldrás en 30% anual, ¿sí? Que es a raíz de 3% mensual. El que vino haciendo operativas conservadoras
dependiendo de si está trabado o no está trabado, si opera bonus, no opera bonus, si opera hedge, no opera hedge, todo eso depende del conocimiento, puede ser que haya redondeado en 2-3% mensual. 2-3% mensuales, 3% al año, pero sin tomar contingencia. El que operó dinámico, por ejemplo, ayer estaba hablando con alguien que me pedía consejos y ese 3%, o sea, esa persona había hecho más del 10% el mes pasado. ¿Sí? Entonces ahora estaba viendo si negociaba cerrar un 1% negativo o un 2% negativo. Y le dije, escúchame, ¿por qué? O sea, si vos cerrás 1% negativo, no alejás mucho el stop out. Cuando hay que asumir pérdidas, hay que asumir pérdidas. Si vos querés cerrar de a 1% negativo, lo que tenés que hacer es progresivo a partir de flotantes bajos, no a partir del 70%, porque ahí ya no tenés tiempo. ¿Sí? Porque si vos estabas a 200 pip de tocar no sé, stop out, por ejemplo, o sea, que se te queme tu cuenta, y cerrás el 1% negativo, esperando que el mercado revierta y que no hayas tenido que aceptar mucha pérdida, y capaz que te diste 205 pips, me cago en la diferencia. O sea, que el mercado haga 200 o haga 205 es lo mismo. Entonces vos tenés que tomar contingencias para que el mercado tenga que hacer realmente cosas mucho más difíciles, o sea, se tenga que ir mucho más en contra para quemarte la cuenta. Y te da tiempo también a hacerlo progresivo y decir, bueno, mira, de 200 pasé a 300, pero si veo que no hay caso, que el mercado se sigue yendo en contra, y capaz que cuando llega a 225 negativo hace un retroceso y volvés a tomar la misma decisión, bueno, vuelvo a aceptar otro 10% y me alejo de 300, me alejo a 400. ¿Sí? Lo haces progresivo, le das tiempo al mercado, o sea, le das tiempo a tu cuenta a que pueda reaccionar. Si vos asumís un 1, bueno, estoy en el peor momento, acepto un 1% porque mirá si revierte. Y no le diste tiempo a tu cuenta para, para aprovechar movimiento. ¿Sí? El mercado hace así, pum, y te quema la cuenta. Entonces hay que hacerlo a partir, por eso los planes de contingencia se toman a partir del 30%, 30, 40, 50%, no a partir del 70, 75, 80 que ya estás al horno, ¿sí? Porque ya cualquier decisión que tomes va a tener que ser una decisión de, bueno, cierro el 50%. ¿Para qué? Para darte muchos pips de ventaja. Porque si vos aceptás poco, entonces no tiene sentido. O sea, básicamente el porcentaje de pérdida que se asume está relacionado con los lotajes que cerrás. Si vos tenés, por ejemplo, no sé, 20 lotes operando y asumís 5 lotes de pérdida, no es lo mismo asumir esos 5 lotes de pérdida al 30% de flotante negativo que al 50% de flotante negativo que al 70% de flotante negativo. Estos 5 lotes son pips. Al 30% estabas en el piso 16. Al 50% capaz que estás en el piso 20. Al 70% capaz que estás en el piso 25. Por lo tanto, son 5 lotes que se han movido 100 pips, 200 pips más. ¿Sí? Son 5 lotes, son $50 por pip. Son $100, son 100, perdón, 100 pips a $50 por pip, son $5.000. ¿Entendés? La diferencia entre cerrar acá y cerrar acá fueron $5.000. Si cerraste 5 lotes. Nadie tiene operando 20 lotes. Esto estamos hablando de educación. ¿Sí? Bueno, probablemente tengas 2 lotes o incluso menos. ¿Sí? Tengas un lote, 5. Pero estoy hablando de proporción. Acá lo que cerraste fue el 25% de tu lotaje, ¿sí? O un cuarto del lotaje, ¿ok? Esta es A ver, si vos sos profesional o si vos sabés de Forex, quizá, por ejemplo, al saber de Forex, vos podrías decir, bueno, mira, si yo voy a esperar a que el mercado retroceda hasta acá y a partir de acá empiezo a cerrar. Entonces quizá te ahorraste cerrar acá, en un punto malo. Y cerraste acá y cerraste acá. Buenísimo. Esto te da el conocimiento, esto te da el ser mejor que otro. El que no es bueno, el que no sabe, lo que tiene que hacer es promediar, porque indefectiblemente no va a saber cuándo cerrar en la mejor forma y no se puede arriesgar a decir, bueno, mira, yo la voy a cerrar acá nada más. Porque capaz que, así como dijiste, la voy a cerrar acá, dijiste, la voy a cerrar acá nada más. Y el mercado nunca llegó hasta ahí, al final nunca cerraste nada. Y el mercado se te fue en contra y tenés en riesgo otra vez la operativa. Incluso peor, probablemente por swap. ¿Ok? Cuando dices que puedo ir cerrando posiciones, cuando revierte, ¿te refieres a la posición más antigua o la última posición abierta? Buena pregunta, Rui Castro. La respuesta es, para este tipo de operativa da lo mismo. ¿Sí? Da lo mismo. Eh,
lo voy a explicar acá. Sí, vamos a hablar de gestión de riesgo, no hablemos de pares de divisas, porque ya la verdad que no viene al cuento. Creo que lo que más necesitan es gestión de riesgo. Eh, igual voy a contestar preguntas las que haya, ¿sí? Como siempre hago. Si vos, por ejemplo, tenés una matriz, pum, que te abrió 20 pisos, como está pasando ahora, si el mercado podés tomar la decisión ahora porque estás atoradísimo, o podés hacer lo que siempre explico, que cuando retrocede, trazás línea de contratendencia y cuando rompe, aumenta la probabilidad de que el mercado vuelva hasta abajo. ¿Sí? Aumenta la probabilidad, no significa que tiene un 90% de no, aumenta. O sea, las probabilidades no las conoces, no las sabés. Lo que sí sabés es que cuando se rompe una línea de tendencia, aumenta la probabilidad. ¿Ok? Si estaba en 70-30, estará en 65-35. Aumentó la probabilidad si vos estabas del lado del 35. Si estabas del lado del 70, de 70-30 pasaste a 75-25. ¿Sí? Siempre aumenta la probabilidad. Lo que pasa es que lo que te da la probabilidad real es la estrategia. Es una estadística. Vos tenés que hacer un backtesting y decir, bueno, de todas las veces que llegamos a 20 retrocedió, hizo 150 pip, no sé, hizo 600 pips para abajo, retrocedió 100, a partir del 100, en un 60%, cuando rompe la línea de tendencia, vuelve a caer. Y en un 40%, fue una magia y sigue subiendo hasta 150, por ejemplo. ¿Sí? Y en 150 ya la probabilidad de cuando rompe tendencia es del 70% de que vuelva a caer y contra un 30% de que siga para arriba. ¿Por qué? Porque hiciste un cálculo pasado de todas las veces que sucedió esto. ¿Sí? Esa es la única forma de tener una probabilidad. No existe una probabilidad por una mera ruptura de línea de tendencia. Tan fácil no es el mercado. ¿Sí? Cuestión que cuando viene así, hace así, pi, viene, rompe y vos decidís cerrar, vos tenés que decir, bueno, cierro acá o cierro las de acá. Si cerrás acá arriba, estás asumiendo la pérdida. Es decir, suponete que lo que estás cerrando es el 10% negativo. O sea, vos tenés un 50% negativo, pero estás cerrando el 10% negativo. O sea, tenés $10.000. Como explicamos antes, $5.000 en negativo, cerraste 1.000. ¿Sí? 1.000, o sea, es el 10% de tu balance. Perdón, hay un cero más. ¿Ok? Entonces, asumiste el 10%. ¿Qué hace esto? Saca tus posiciones y si tu TP estaba acá, ahora baja hasta acá. ¿Sí? Baja tu TP. Porque vos ahora promedias entre esta y esta. ¿Sí? Ya no tenés, por ejemplo, si cerraste 5 posiciones, ya no tenés 5 posiciones, ya no tenés 20, tenés 15 pisos. ¿Sí? O tenés 15 posiciones. ¿Ok? Tenés 14 pisos. O 15 pisos, no importa. Entonces tu TP baja indefectiblemente, pero el TP de ellos no baja, porque ellos no cerraron posiciones. Entonces, la distancia que hay de tu TP al TP de ellos es beneficio extra. Quiere decir que suponete que haces un 2% a la operativa al final, o sea, acá haría 0, pero extendiéndote al TP oficial haces 2%, al final la contingencia y la operativa te cerró en -8%. Perfecto. Si se da una vez al año perder un 8% está perfecto. ¿Sí? O 2 veces al año también está bien. ¿Sí? De eso se trata. Incluso te puedes extender a capaz que hasta que Gary cierra y de repente hiciste un 4% en la operativa. Quiere decir que perdiste un 4%. Perfecto. ¿Ok? Eso por un lado. Obviamente que esto es un riesgo, porque también el mercado puede hacer esto y se vuelve para abajo. ¿Sí? Entonces es un riesgo que la decisión es tuya. Capaz que decís, bueno, mira, yo ya acepté el 10% y sé que si llega mi TP, cierro. Después eventualmente volveré a abrir con muchas menos posiciones porque ya cerraste un montón de acá arriba. Entonces si el mercado vuelve a caer para acá, en vez de tener 15 posiciones, tendrás 7. Entonces no fue un problema para vos, porque aceptaste el 10%, bajaste a 9.000, entraste a 7, tenés que bajar el lotaje porque ahora estás operando con una nueva cuenta, con un nuevo capital, ¿sí? Porque disminuiste, pero ya tenés la cuenta libre de riesgo. ¿Sí? Volvés a empezar de cero. Desde ahí a que se vuelva a complicar 20 pisos es muy poco probable porque pasa muy pocas veces en el año. Puede pasar, sí, pero muy pocas veces. Entonces, eso es una decisión personal. ¿Sí?
Pero ¿qué pasa si cerrás las otras? Lo voy a hacer en naranja para que no confunda. Si vos en vez de cerrar acá arriba, decidís cerrar, por ejemplo, acá abajo, a veces hay gente que lo que hace es cierra las que están en positivo. Lo que te va a pasar es que vas a ganar. Y vamos a suponer que ganaste un 2%. ¿Sí? ¿Esto qué hace? El efecto contrario a cerrarlas de arriba. Tu matriz va desde acá hasta acá. Suponete que vos cerraste esto. Quiere decir que tu TP se aleja. Si tu TP se aleja, lo que va a pasar es que ellos van a cerrar y vos vas a estar en negativo. ¿Cuánto vas a estar en negativo? Lo suficiente como para que quede equilibrado exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Exactamente el mismo resultado. Como ellos, cuando cierren, van a estar en el TP extendido, probablemente el resultado termine siendo este, ¿sí? El menor posible. ¿Ok? Entonces, para quedar menos 4% en este ejemplo, si vos hiciste un 2% cuando cerraste positivo, lo que te sucede es que terminás perdiendo un menos 6%. ¿Sí? Entonces, menos 6% más el 2% de cerraste positivo, menos 4. Pero te estás olvidando que el mercado puede hacer esto. Y si hace esto y vos saliste acá, vos podés reposicionarte. Y esta reposición lo que te va a permitir es que si el mercado ahora se va al TP, vos por reposicionarte hayas bajado el TP otra vez. Entonces ya no vas a perder 6%, perderás un 4 o perderás un 2 y al final obtenés un mejor resultado. ¿Sí? Pero dependés del mercado. ¿Sí? Es decir, le estás poniendo, no le estás poniendo una ganancia, no le estás poniendo valor a la pérdida. No sabes cuánto podés llegar a perder. ¿Sí? Tenés más o menos un estimado que pueden llegar a ser como el mejor caso de acá, pero no lo sabes. Entonces, en definitiva, si bien parecería ser que conviene cerrar las de abajo para aprovechar la ganancia y si el mercado cae, obtener recuperación, ¿sí? A la salida, la realidad es que si el mercado sigue subiendo y te expones a eso, vas a tener que afrontar la pérdida. Esa pérdida la tenés que calcular, ¿sí? La tenés que calcular para tenés que saber cuánto vas a aceptar de pérdida. Porque si después lo que te va a pasar es que cuando veas que tu matriz está a menos 6%, cuando ellos cerraron vas a querer tentarte de seguirla extendiendo hasta recuperar. No, 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 vamos a recuperar. Y al final eso te termina jugando una mala pasada porque el mercado se va en contra, ya todos salieron y vos te quedaste adentro y tenés el problema que todavía no lo cerraste. Entonces, aceptando acá, terminás con el problema, ¿sí? En cierto aspecto. Lo que hace esto es, a reducir lotajes, alejar el TP, el stop out. Pero también te acerca el TP, ¿sí? Entonces, vos ya asumiste un 10% de pérdida, después veo si me extiende, capaz que cuando ya todo descomprimió, ya todo está color de rosa, euro USD, que tenía que hacer menos pips, o USDCAL que tenía, ya la cerré, Cachip ya la cerré, AUDK ya la cerré, lo único que tengo es esto, entonces ya no tengo tantos problemas, lo que puedo hacer es reducir los lotajes, ¿sí? Es decir, llega ahí y en vez de cerrarla toda, cierro el 50% de la operativa, o sea, el 50% de los lotajes, y la dejo correr el resto. Si se me da en contra, me vuelvo a reposicionar porque ya no estoy tan mal, porque tengo menos lotajes en la operativa y encima la otra que estaba correlacionada ya no la tengo. ¿Sí? Podés ir viendo. Pero cuando vos cerrás acá abajo, no podés ir viendo. Dependés del mercado 100%. ¿Sí? Si el mercado se va para arriba, pérdida. Si el mercado se va para abajo, tenés que ir reevaluando. Que tampoco la cuestión es, si vos acá estabas complicado y por eso decidiste que en el retroceso cerrar posiciones, esperen que lo voy a hacer un poquito más claro y más limpio, el mercado venía haciendo esto, empezó a retroceder, rompió, y vos decidiste cerrar acá, y cuando cae, vos te reposicionás para recuperar una parte, la realidad es que estás otra vez en la misma situación. Entonces vas a necesitar que el mercado retroceda para volver a hacer lo mismo. ¿Sí? O vas a necesitar que luego de hacer esto el mercado se vaya al TP para poder recuperarte. Y eso es un arma de doble filo, porque ¿quién no te dice que el mercado hace esto? Si el mercado hace esto, hubiese sido mejor salir ahí arriba y tener el TP más bajo. ¿Sí?
o de repente el mercado hace así, llega ese TP nuevo que vos tenías, pudiste haber cerrado y el mercado vuelve a caer. Entonces, aceptaste un 10% de pérdida, cerraste, saliste, y después eventualmente tendrás 5 6 7 posiciones, no mucho más que eso. Es una decisión personal, la cual es difícil de decirte qué es lo mejor que podrías hacer, porque eso lo determina eh, la efectividad con la que tomes las decisiones. Y la efectividad está ligada a las decisiones profesionales, más que nada. ¿Sí? Entonces, en definitiva cuenta, o asumís 10% de pérdida y salís en cero, o asumís 2% de ganancia y perdés 12%, entonces salís menos 10%. ¿Sí? O perdés 10% al principio o perdés 10% al final, en total. ¿Sí? Pero en el medio te dan opciones diferentes. Cerrando abajo te da opción de reposicionarte. Pero es un arma de doble filo, porque te puede salir mal. Cerrando arriba te da la opción de salir antes. ¿Sí? Y ahí no tenés arma de doble filo. ¿Sí? No tenés arma de doble filo. Obviamente que también te podés reposicionar y podés cometer ese error, lo cual yo no haría, ¿sí? Porque si ya estás ahogado, eso lo puedes hacer si no estás ahogado, estás en 30% y te vas reposicionando, no pasa nada. Si estás en 60, 70% no podés reposicionarte, porque vos lo que necesitas es alejar el stop out, no acercarlo. Y si el mercado cuando llegó hasta acá, y bajó, te reposicionaste, lo que hiciste fue, lo habías alejado, ahora lo acercaste otra vez. Y si tu problema estaba cuando el mercado estaba acá, ahora que está acá, vas a tener el mismo problema. Vas a necesitar imperiosamente que el mercado vuelva a subir, porque estás otra vez ahogado. ¿Sí? Entonces no se trata de eso. Encima vas a tener el mismo riesgo, pero con menos capital, porque cerraste posiciones. En el caso de que hayas cerrado abajo, no. Pero en el caso de que hayas cerrado arriba, sí. Vos tenés menos capital, tenés menos lotaje, deberías poner menos lotaje. Podés poner el mismo lotaje y estarías asumiendo un poquito más de riesgo. Pero vos no podés tener el mismo lotaje que tenías acá con menos capital, porque eso significa más riesgo. Por lo tanto, acercaste el stop out. Al final te salió pésimo, ¿sí? La decisión. Lo otro que se puede hacer es que en vez de cerrar posiciones, utilices, pero esto ya es mucho más complejo de manejar, utilices el hedge, ¿sí? Entonces, bajo el mismo criterio por el cual cerrarías, en vez de cerrar, abrís en contra, ¿sí? Lo que pasa es que ahí lo que tenés que tener es estipulada la pérdida que te va a presentar ese hedge al punto de salida de tu operativa. Es decir, por ejemplo, en este caso, yo lo que voy a hacer es, o sea, tomando este movimiento, por ejemplo, voy a salir acá, meto una venta. Si el mercado sigue subiendo, meto otra venta. ¿Por qué? Porque si el mercado cae, las ventas me van a generar ganancia. Y esa ganancia yo la puedo cancelar, por ejemplo, por dos, tres posiciones de arriba, porque la ganancia me da, no sé, más 300 pips, y entre estas tres tengo 300 pips, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, cancelás más 300 menos 300, liberás lotaje, ¿sí? El lotaje de venta no consume margen. O sea, cuando vos abrís lotaje de hedge, no consume margen. Por lo tanto, lo que estás haciendo es cerrando posiciones, cubriéndote con los hedge. Pero, ¿cuál es la pérdida? ¿Cuál es el riesgo? Porque dicen, bueno, listo, entonces hago esto. No, esto tiene un riesgo. Y ese riesgo es que el mercado se vaya al TP. ¿Sí? Porque capaz que no te da la opción de hacer esto. Y hace esto. Se va al TP. Entonces, cuando se va al TP, vos tenés que tener asumido que vos vas a perder eso. O sea, primero, ¿dónde vas a cerrar la compra originalmente? Bueno, la compra la voy a cerrar al TP oficial o la voy a cerrar al TP virtual. Ok, entonces el hedge lo tengo que llevar al punto donde cierre la compra. ¿Sí? Esa venta la tengo que llevar. Entonces vos eso lo tenés que calcular, porque ya tenés los pips, por ejemplo, no sé, tenés 100 pips desde acá o 150 desde acá, por ejemplo, ¿no? O 200 desde acá. Entonces, este lotaje dependiendo perdón, estos pips, dependiendo del lotaje que hayas utilizado en el hedge, va a representar una pérdida, que capaz que es del 10% de tu cuenta, o del 20%, o del 30%, ¿sí? Pero
a ver, no hay una mejor decisión. ¿No? ¿Es mejor esto o es mejor lo anterior? No hay una mejor decisión. Todo va a depender del nivel de efectividad que tengan tu hedge, en este caso. Lo que tiene es que sí o sí tenés que aceptarlo. Y el problema es que mientras más operativa haya abierta, más problemas podés tener, porque ahora tenés un hedge que tenés que gestionar y que tenés que saber cerrarlo en comparación con la compra, que tenés que saber llevarlo al stop loss, y las emociones sabemos cómo juegan en estos momentos, entonces te lleva a cometer errores de operativa, mientras que la anterior opción es cerrar posiciones, por lo tanto reducís el margen de error sobre las operativas. Si la cagás con menos posiciones. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Yo no te puedo decir qué es lo mejor, porque lo mejor va a depender del mercado. Lo que te puedo decir es que trates de hacer lo que a vos te resulte más sencillo. Te resulta más sencillo cerrarlas de arriba y no reposicionarte y asumir ya esa pérdida, ¿sí? Eh, Obviamente que si ya estás a la altura de cerrar posiciones, tenés que asumir también que vas a dejar de abrir posiciones, ¿sí? Porque vos estás calculando el stop out en base al lotaje que tenés en estos momentos. Si vos seguís abriendo posiciones, el stop out se acerca, porque estás aumentando el lotaje, por lo tanto aumentás el riesgo, ¿sí? El riesgo está, si estoy a 300 pips es porque tengo 10 lotes abiertos, pero si yo abro 12, se acerca el stop out, ¿ok? Porque es exponencial. Entonces, no solo estás aceptando la pérdida del momento, sino que además vas a estar aceptando pérdida al final potencial. No afirmada, pero potencial. ¿Por qué? Porque, como te decía, como expliqué al principio, si el mercado, vamos a hacerlo de este modo, ¿sí? Me encanta estar dando esta clase y que la gente pregunte por estas cosas y no por, para el sube baja. eh, Tenés este movimiento, ¿no? Llegaste a 20 pisos, mercado hizo retroceso, vos cerraste posiciones, por ejemplo de acá, y el mercado hace esto y abre, no sé, una, dos, tres posiciones más. Si vos cerrás esto, cerrás las de arriba, tu TP baja. Vamos a suponer que el TP oficial está acá, ¿sí? Y tu TP queda acá, hay distancia. Cuando pase esto, vos no te reposicionás y el TP de ellos baja. ¿Sí? Y de repente baja lo suficiente como para llegar hasta ahí. Entonces al final el mercado retrocede, llega al TP oficial, que es más o menos donde está tu TP, obviamente que se abre más pisos y baja, vas a enfrentar pérdida, pero va a ser chiquita, porque vos ya la asumiste acá y puede bajar y vas a asumir la diferencia de acá hasta acá, que tenés menos posiciones, entonces es menos que tener una operativa completa, ¿sí? Porque acordate que la distancia de pips se multiplica por la cantidad de posiciones. Si tenés 15 no es lo mismo que si tenés 20, ¿sí? Tanto la ganancia como la pérdida es menor. Pero al tener una ventaja de TP, porque cerraste las de arriba, vas a tener a lo sumo un equilibrio, se te empieza a equilibrar, entonces ya no te puedes extender para ganar un poco más. Pero vos ya asumiste la pérdida, ya asumiste un 10%, por ejemplo, o un 20, o un 15, lo que sea. Mientras que si tomás la otra decisión, que es cerrar las de abajo, de 20 pisos, cerrás, por ejemplo, las de acá, cuando el mercado hace así, y el mercado se va para abajo y abre pisos, ¿qué pasaba? Si este era el TP oficial, tu TP pasa a estar acá arriba, porque vos cerraste las de abajo, y al abrir posiciones, lo que sucede, vos no vas a abrir porque estás haciendo planes de contingencia, el TP de ellos baja. La distancia aumenta, por lo tanto la pérdida aumenta, ¿sí? Entonces lo que antes tenías pensado que iban a ser 4%, termina siendo 10%, termina siendo 15%, no lo sabes porque dependes del mercado. Si bien en la otra también, si baja mucho, el TP lo va a pasar, tenés una ventaja, ¿sí? Entonces es como que asumís mucha pérdida anticipada para tener ventaja al final, ¿sí? Y darte la ventaja de que si el mercado revierte, bueno, ya está. Esa fue mi pérdida, ¿ok? Esa es la diferencia. Pero no pueden seguir abriendo posiciones, porque si siguen abriendo posiciones, se acercan el stop out, ¿sí? O sea, poder pueden, pero tienen que ser conscientes que se acercan el stop out.
Es decir, si estaban a 300, estarán a 200, ¿sí? Porque la pérdida es exponencial. Espero haber contestado, Rui, y haber sido súper explícito. ¿Cómo calculás dónde está tu stop out? Muy buena pregunta. Hay una forma matemática y la otra es con el Excel, con la bitácora. Muy buena pregunta de Bruno. Pocas veces me hacen preguntas tan interesantes como las que me están haciendo. Eh, Mira, el tema es así. Suponete que tenés, vamos a hacer números redondos, tenés $10.000 en negativo. Esta es la mental. Después la puedes calcular con la bitácora. Y suponete que tenés menos $5.000 negativo, ¿sí? O sea, un 50%. Yo quiero saber en estos momentos cuánto aguanta mi cuenta. Lo que tenés que hacer es sumar el lotaje de tu matriz, ¿sí? Sumas el lotaje. Suponete que tenés 10 lotes abiertos. No, bueno, no vas a tener 10. Ponete que tenés un lote abierto. En total, sumando todas las posiciones, este cálculo es en base a una operativa. Si querés hacerlo en base a varias operativas, o sea, yo te enseño a hacerlo sobre una, pero para hacerlo combinado es más difícil, porque tenés, bueno, lo hago sobre una, pero cada par se mueve distinto. Una me hace 5 pisos más, la otra me hace 4 pisos menos. Yo calculé 100 pips en una operativa, pero no calculé sobre las dos. Entonces, para eso la bitácora. Yo te enseño a hacerlo sobre una. ¿Sí? Bueno, calculas el lotaje. El lotaje vale, le da valor al PIB. ¿Sí? Es decir, tu matriz se va a mover por PIB la suma de tus lotajes en dólares. Un lote equivale, por ejemplo, a $10 por PIB en euro USD. En USD CAD vale menos, vale $7.50 para redondear. ¿Sí? Pero en euro USD, por ejemplo, vale $10 el PIB. Esto quiere decir que tu matriz entera, como está, sin agregar y sin sacar, se mueve a $10 por PIB. Si vos tenés $5.000 negativos y para llegar a tu stop out, ¿sí? Que eso lo determina tu apalancamiento, pero vamos a suponer que al 80% negativo del drawdown es el equivalente a tener el 50% del nivel de margen porcentual, es decir, cuando salta el stop out, que esto depende del apalancamiento, quiere decir que todavía tenés menos $3.000 para irse en negativo. ¿Sí? Menos $3.000. A esto en realidad hay que restarle también el margen que está consumido, pero suele ser poquito, suele ser 100, 200, $300, ¿no? No mucho más, o sea, 1%, pero no 10% de margen, es algo que esté sobreloteando. Pero en una operativa normal no pasa. Entonces vos sabés que más o menos te quedan $3.000 para que se te vayan negativo. Y como ya sabés cuántos dólares por PIB se mueve tu matriz, haces la cuenta. $3.000 dividido $10 te va a dar X cantidad de pips. ¿Sí? X cantidad de pips que necesita o que aguanta tu operativa. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso son 300. ¿Sí? 300 pips. Este ejemplo que acabo de dar son 300 pips. Si vos en vez de un lote tenés acumulado 0,5, es el doble. ¿Sí? Porque en vez de $10 serán $5, 300 dividido 5, en vez de 300 serán el doble, que son 600. ¿Sí? Y si en vez de un lote tenés dos lotes acumulados, serán $20, y como son $20, es la mitad, serán 150.000. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, vos sabés, bueno, ok, entonces si yo ahora reduzco de 1 a 0,5, mi cuenta en estos momentos pasa de tener 10.000 a tener, por ejemplo, no sé, imagínate que cerraste $1.000, a tener 9.000. Por ende el flotante negativo es 4.000. Por ende el 80% será 2.500. O sea, por decirte cualquier cosa, no quiero, no tengo ni ganas de calcular el número. Serán 2.000, pero todo baja, es como que al reducir el riesgo todo baja. ¿Sí? Será 2.500, entonces en la cuenta será 2.500 dividido la cantidad de lotes que te quedan abiertos, 0,5. Y eso te dará X cantidad de pips. ¿Sí? A los que te alejas, o sea, te va a dar más, por supuesto. Perdón, este número no baja, espera.
este número sube. Si vos tenés 10.000 y ahora tenés 9.000, si antes tenías menos 5.000, ahora tendrás menos 4.000 y el 80% es si 9.000 es el 100, el 80% es X. 80 por 9.000 dividido 100 son 7.200. 7.200, perdón, sube. ¿Sí? Este valor sube porque mejora, o sea, no empeora. Por eso me di cuenta. Entonces ya no tenés una distancia de 3.000 a tu stop out, ahora tenés 3.200, o sea, mejoró. ¿Sí? El mercado tiene que hacer más dólares en negativo en tu cuenta para saltar el stop out. ¿Ok? Ese es el 80% del plan de contingencia que estarías tomando. Entonces, si antes dividías, por ejemplo, 3.000 por un lote, ahora tenés que dividir 3.200, es decir, más por 0,5, por menos. Esto obviamente que te va a dar un valor mayor de PIB, ¿sí? Por lógica pura. El, el, el número que divide el dividendo por el divisor, eh, al dividendo sumar y el divisor bajar, obviamente que el resultado es mayor. ¿Sí? Esto es matemática pura. ¿Se entiende? Esos son los cálculos que podés hacer mentales. Y con la bitácora, lo que podés hacer, que igual hay un video que está grabado sobre esto, se llama Bitácora 5.0, ahí te enseño a usarla. En la bitácora, lo que podés hacer es, por ejemplo, esto. ¿Sí? Voy a poner acá una compra, más esto, menos 0.0025. Estoy simulando una matriz que abre 20 pisos. 20 pisos. Acá le pones el lotaje, acá le pones tu capital, suponete estás loteando dinámico, ¿sí? Eh, lo que haces es modificar esto. Entonces decís, bueno, mira, ¿qué pasa si baja? En estos momentos está en 0,95, está acá abajo. ¿Qué pasa si baja 200 pips más? 0,93. Entonces pones acá en el TP, pones 0,93 y esto te simula que a partir del piso 20 vos dejás de abrir posiciones, que no cerraste ninguna, pero así como estás, ¿cuánto te aguanta? Cuando esto llega a 80%, se te quema la cuenta. ¿Sí? En este caso en dinámico, yo ya lo sé, pero es más o menos 34, por eso lo puedes ver acá. Por ejemplo, tenés $2.000 a 0.01 en el piso 34, 24%, ¿cómo puede ser? 50%, 24. Ah, no, perdón, me confundí. Estaba haciendo una cuenta distinta en uno que no iba. Acá, 34, ¿sí? Ahí llegaste más o menos al 80%. Entonces yo ya lo sé. Esto, si el mercado te baja, si vos en el 20 decidís dejar de tomar posiciones y esperás a que simplemente baje, el mercado tiene que hacer del piso 20 al piso 34. Quiere decir que al 30 tenés 10 pisos, 10 por 25 pips son 250 pips. Son, y poner 5 pisos más, son 125 pips más. O sea que tenés 14 posiciones, 14 posiciones, haces más 14 por 25, esto te da 350 pips. O sea, tu cuenta aguanta 350 pips. Hacemos el cálculo y es 95 menos 350. Ah, perdón, y otra cosa, eso es abriendo posiciones, ¿sí? Eso es abriendo posiciones. Este cálculo de 350 es abriendo posiciones. Sin abrir posiciones es mejor todavía. Por lo tanto, ya directamente acá podés empezar a especular con, bueno, mira, 90, mira, bajando 500 pips, todavía no se te quemó en AUDK, ¿sí? Que vale 7,5 dólares el lote. Bueno, ¿y qué pasa si baja 1000 pips? 0.85, ahí ya que me la cuento. ¿Sí? Entonces es un poquito menos de 1000. Vamos a poner 750. Serían 0.875. Ahí está. Ahí se te quemó la cuenta. ¿Sí?
de 0,95 a 0,85, 0,875, ¿sí? Tenés 750 pips de diferencia, ¿sí? 750 pips de diferencia. Ese es el cálculo que haces. Ahora, si yo hubiese tomado posiciones, ¿qué pasa si hubiese tomado hasta el 30? Bueno, ya estaría la cuenta quemadísima. En el mismo punto estaría quemadísima. Entonces, 0,90. A ver, con 0,90, recién ahí se estaría quemando. O sea, son 250 pips menos abrir posiciones. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Y obviamente que esto te permite jugar, porque vos haces los cálculos y decís, bueno, pero ¿y si yo cerré las primeras 5, qué pasa? ¿Se entiende? Esos son los cálculos que vas haciendo. Tenés el lotaje acá, tenés el capital acá, y acá abajo tenés para hacerlo en varias, ¿sí? Porque esta generalmente es la oficial, entonces yo la uso para la oficial. Pero este cálculo vos podés jugar, acá tenés una herramienta que te permite jugar, es decir, ponerle lotaje, ponerle capital, ponerle valor al PIB, ponerle, bueno, de todo, ¿sí? O sea, jugar hasta dónde te puede caer un par de divisas, vos lo haces sobre tus posiciones y eso te va a determinar el valor final, ¿sí? Después simplemente copias la celda del TP de al lado, que es la primera, la copias acá y ya automáticamente te calcula los 20 netos. En el caso de que lo haces acá arriba. Y si no, hacelo acá abajo, cosa de que si lo desfasás no pasa nada. ¿Ok? Así se calcula el stop out, Bruno. Quitamos las que tengan más dinero en negativo y las que están ahora en positivo. Mirás, si vos quitas un poco y un poco, vas a equilibrar un poquito la decisión que hablamos antes. ¿Sí? Eh, si vos tenés, por ejemplo, la de abajo que está 100 pips positivo y la de arriba la tenés menos 300 pips negativo, no las vas a poder comparar. Nunca vas a poder comparar la primera con la última, porque para que se comparen tiene que llegar el mercado al TP, para que la última sea igual que la primera. Entonces lo que la vas a comparar es con, no sé, la décima, la octava, ¿sí? Entonces ahí vas a poder reducir lotaje. Mirá, bueno, no acepte pérdida ni ganancia, quedé en cero entre estas dos que cerré y reduje el lotaje. Si el mercado se va en contra, tengo menos lotaje, alejé mi stop out. Pero lo que tenés que contemplar es que cambia el TP. ¿Sí? Así como cuando sacás las de arriba, el TP baja, y cuando sacás las de abajo, el TP sube, cuando sacás la de abajo y una del medio, el TP corrige. ¿Sí? Entonces, generalmente va a corregir para arriba. ¿Sí? Porque vos estás eliminando la última, entonces corrige para arriba. No corrige tanto como cerrar todo lo de abajo, pero corrige para arriba. Quiere decir que te alejas del TP oficial. ¿Sí? Eh, o sea, está bien también, lo podés hacer tranquilamente, pero bueno, tenés que contemplar eso. ¿Sí? Cuando dice de salir al romper la línea de tendencia, ¿en qué temporalidad? Hay que salir Buena pregunta, Alex. Mira, esto lo he explicado un montón de veces. Tengo un playlist en mi canal que se llama Contingencias. Véanlo. Siempre repito lo mismo. No traten de verlo cuando están con el horno encendido. ¿Sí? Háganlo antes. ¿Sí? Es como, bueno, hay que sentarse a comer, pongo la carne al horno. No. Estás apurado, lo vas a arrebatar. ¿Sí? Puedes cometer errores. Traten de verse las contingencias antes de que las necesiten, no en el momento que las necesitan, porque capaz que es tarde. Si me preguntás la temporalidad, depende. Si la temporalidad es más alta, la salida va a ser más efectiva, pero con menos probabilidad. ¿Sí? Y si lo haces en temporalidad baja, la salida es menos efectiva, pero con más probabilidad de salir. ¿Sí? Quiere decir que cuando vos tenés una temporalidad de una hora, lo que haces es salís muchas veces, por eso promediás, salís muchas veces hasta que el mercado cae o se va al TP. ¿Sí? Salís muchas veces. Entonces, en ese salís muchas veces, saliste mal, normal y bien. Cuando vos lo haces en una hora, cuando salís, generalmente tiene mucha efectividad. Pero capaz que el mercado no te da
O sea, la opción de salir te la da muy tarde, ¿sí? Para lo que vos lo necesitas. ¿Cómo se ve esto reflejado? Así. Viene el mercado cayendo y vamos a suponer que acá tocó TP. Entonces, cuando vos lo ves en una hora, el mercado hizo esto, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a decir que tocó TP. Si vos lo ves en una hora, entonces pudiste salir acá, pudiste salir acá, pudiste salir acá. Si al final fueron los tres mejores puntos en los que pudiste haber salido. Que bueno, en este ejemplo promedian bastante, ¿no? Pero puede ser que una sea más abajo, una sea como por acá y otra sea como por acá arriba. Y el TP está un poquito más alto, no importa. ¿Sí? Pero al final terminaste saliendo tres veces. ¿Sí? El tema es que gracias a esta salida y esta salida, te aguantaste este movimiento, ¿sí? Pero si vos estás viendo esto en diario capaz que se vea así, y tocó TP. Entonces, ¿cuándo salís acá? No tenés forma. ¿Me explico? Porque no hay un patrón de reversión acá. No hay una rotura de línea de tendencia. Salvo que justo vos tengas acá, antes de llegar al TP, por ejemplo, un movimiento así. Y ahí capaz que el mercado hizo así. Entonces, cuando el mercado hizo un bajo más bajo, que vos pudiste salir en una hora, perfecto. Cuando tuviste este movimiento, acá redujiste el riesgo, te aguantaste, capaz que tu stop out estaba acá y ahora lo pasaste acá. Entonces te aguantaste el movimiento. Pero acá no tuviste tiempo, entonces al final quemaste la cuenta y cuando te dio la opción, que fue acá, para tener una salida, ya fue tarde. ¿Sí? Obviamente que también te puede pasar al revés. ¿Sí? Lo que te puede pasar es que, espera que elimino esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Lo que te puede pasar es esto. Ponerle que el TP estaba acá. ¿Sí? Entonces, vos saliste acá. Y esto capaz que es una mejor salida que haber promediado esto. ¿Sí? Pues de repente eso equivale a, no sé, en una hora fue saliste acá y saliste acá. Entonces promediaste y saliste acá. Mientras que en diario saliste acá arriba. Entonces saliste mejor. ¿Ok? Pero todo eso es muy relativo a cómo el mercado cae, ¿sí? Y a cómo te da opciones, porque también lo que te puede pasar es que en diario no te dé tiempo a salir, porque el mercado va subiendo y vos decís, bueno, cuando rompas algo, y capaz que tenés una vela así entera y no te permite salir, porque para poder salir acá arriba en este tipo de velas necesitas entrar en temporalidades bajas, ¿sí? Necesitarías que el mercado haga algo así para poder salir correctamente. ¿Sí? Por ejemplo, el mercado hace esto, vamos a suponer, y lo que te da es una opción de salir así, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí sí, trazas tu línea de contratendencia y saliste acá arriba. Y capaz que el que salió diario, acá el mercado hizo así, ¿ok? Entonces salió acá y salió acá, entonces promedió acá. Y bueno, y este promedió mucho más arriba. Entonces, te pueden dar una salida mucho más efectiva, pero tenés menos salidas, ¿sí? A mi forma de ver, para reducir riesgos y sin experiencia es mejor hacerlo en temporalidades bajas, porque vas a promediar y es mejor promediar que tratar de ser muy efectivo para mejorar el resultado. Porque puede ser que te encuentres con una vela que hace así, que eso ha pasado en los mercados, y eso no te deja salir a tiempo. Entonces no pudiste reducir el riesgo cuando deberías. ¿Ok? Si leen a gente del canal de Telegram que pregunta sobre planes de contingencia, díganle, anda a mirar la clase de hoy, ¿sí? Porque hoy estuvimos hablando un montón. Mira, ya va una hora y media, increíble.
Te pregunto por qué esa contingencia me la tengo planteadísima. Llego al 50% de riesgo actualmente, estoy con un 37%. Como nunca me ha ocurrido, estoy tratando de estudiar antes de que llegue. Perfecto, Rick, perfecto. Si cierro, sí o sí, cuando cierre, el oficial me favorece. Si cierro, sí o sí, si cerrás las de arriba, sí. Si cerrás las de abajo, no, porque te alejas del oficial. Yo utilizo el CMA Pro, puedo desactivar algunos pares para que cuando Gary cierre mis operaciones no lo hagan y yo pueda cerrarlas manual. Buena pregunta, David. Mirá, lo que te recomiendo es que si tenés la Pro y necesitas no abrir posiciones, tenés que desconectar el dashboard, ¿sí? Aprovecha que AUDECAD está cerrada, NZK está cerrada, si las querés abrir en venta, porque ellos las mandan a vender, abrirlas en matriz básica, y no tomes posiciones de Pro, porque si tomás posiciones de Pro, lo que te va a suceder es que el mercado te va a seguir abriendo posiciones, ¿sí? Y vos, si no querés abrir posiciones, no lo tenés que tener activo. Salvo que quieras seguir abriendo posiciones por X motivo, entonces ahí en ese caso sí, dejar activada. Simplemente no operes lo que no querés operar. Si querés cerrar manual, entras al MetaTrader 4 o desde acá, ¿sí? Haces botón derecho y cerrás la posición, ¿sí? Haces así, botón derecho, close. No pongas ni partial, ni close or broker, ni close or for symbol. Close. O vas al MetaTrader 4 y cerrás manualmente. La cerrás cuando vos querés. Si desconectás el dashboard, por lógica, cuando ellos cierren, a vos no te van a cerrar. La vas a tener que cerrar vos. Así que te recomiendo ponerle el TP, porque si vos la desactivás, no cierran a menos que vos la cierres o manual o le pongas un take profit. ¿Sí? Exactamente, Luis Samayoa. Cerrarlas arriba es lo más recomendable para el inexperto porque no tiene con qué lidiar. O sea, ya asumió la pérdida y después el resto es a lo sumo si recupera un poco. ¿Sí? Mientras que el otro es asume ganancia y no sabe cuánto va a perder. Si va a perder poco, capaz que le salió mejor. Si va a perder mucho, capaz que le salió peor. ¿Cuál es la probabilidad de que con un 37% de riesgo ahora mismo, si no abro más pendientes, pueda recuperar más adelante? No hay forma de medir eso, ¿sí? Porque primero que tu 37% de riesgo depende del lotaje y de tu cuenta. No es lo mismo. Vos podés tener 10 posiciones en contra con 37% o podés tener 50 posiciones en contra con 37%. Entonces, es relativo, ¿sí? No te puedo hablar de eso. Segundo, las probabilidades, ya lo expliqué, dependen de una estrategia y un análisis, no de un flotante negativo. La probabilidad de que se te queme ese 37% está basada en tu lotaje acumulado y la distancia que tenés a tu stop-out, ¿sí? Es decir, al capital que vos tengas y que te quede eh, de equidad, ¿sí? Básicamente, porque la equidad es el balance menos el flotante negativo. Entonces, eso va a determinar a qué distancia tenés los pips. Por lo tanto, cualquier tipo de estrategia o análisis te va a poder decir, ok, hay un 70% de esto, un 30% del otro. La estadística de Pip Grabber habla de que hay un 70% de probabilidad de que el mercado no pase los 23 pisos. 70% de probabilidad sobre las operativas que han hecho más de 15 pisos. ¿Sí? Es decir, las operativas que han hecho más de 15 pisos son, por ejemplo, 10. Y de las 10, 7 no han hecho más de 23, 20, 21, 22, 23, y 3 han superado. Se han hecho 32, han hecho 27 y han hecho 45. Entonces, sobre 10 tenés un 30% de probabilidad de que la cuenta se vaya en contra. Es una alta probabilidad como para que la desacredites o la desestimes. ¿Sí? Obviamente que sobre 10 no es una estadística muy fiable, porque es como tirar el dado 10 veces y puede ser que te salga, que tenés un 70% de probabilidad de que te salga 4, y la realidad es que a largo plazo no es así. Entonces todavía no sabemos el largo plazo de esa estadística. Lo que sí sabemos es que los mercados tienden a equilibrarse y que hay un 70% sobre 10 operativas que han pasado de que el mercado revierta antes de que se pueda complicar muchísimo más. ¿Sí? Entonces, en base a eso hay que gestionar el riesgo. Si estoy a un 30%, puedo inyectar capital, puedo empezar a asumir que es pérdida futura, o sea, no pérdida presente, pero sí espaciar las pendientes o dejar de tomarlas ya a partir del 30%.
O cerrar todo, cierro todo al 30%, negativo, acepto un 30% de pérdida, pero agresivo, y voy, y voy, y voy, y bueno, cuando hago 30% negativo lo cierro. Eh, Hay distintas formas de gestionar el riesgo, si no hay una mejor, pero no te puedo dar una probabilidad sobre tu capital. Acordate, mientras más lotaje cierres, menos probabilidad, o sea, menos probabilidad sobre el capital restante de que se queme, ¿sí? Mientras menos lotaje, o sea, partís de un X, no partís de un número. Vos tenés una probabilidad que no la sabés, porque nadie la sabe. Entonces, si querés ponerlo en 50-50, tengo 50 de que se me queme, 50 de que vaya al TP. Ok, si yo empiezo a cerrar lotajes, empieza a mejorar mi porcentaje sobre el resto. ¿Sí? Ya ahora no tengo un 50-50 de que se queme. Tengo un 60-40 de que se queme, o sea, un 40 de que se queme. Y si cierro más, un 30 de que se queme. ¿De que se queme qué? El resto, lo que te queda. ¿Sí? En lo personal me hace más sentido cerrar arriba para que baje mi TP. Total, total. Es lo más claro y más fácil. Yo estoy viendo el riesgo acumulado en negativo en MyFXU en exposición según las ganancias. En negativo, ¿estaría bien así también? El riesgo acumulado en negativo en MyFXHook, o eso ahí me mataste, no sé de qué me hablas. MyFXHook en exposición, eso sí es lo que te referís. Hoy hicimos una clase larguísima, chicos, pero bueno, todo sea por ustedes. ¿Cuántos somos conectados? ¡Wow! 50. 50. Que después me critican. Che, defiéndanme en el chat. Que después me critican. Me dicen pelado. Pelado ladrón. Pelado sí, ladrón no. Ladrón sí, pelado no. Acá exposición. Eh, ¿Esto es el swap? ¿Esto te referís al swap? ¿Al swap te referís? Estoy viendo el riesgo acumulado. El riesgo, o sea, te referís al drawdown. Bueno, esto de beneficio neto, si el neto es el bruto menos o más el swap. ¿Sí? Por ejemplo, mi swap más negativo es USD-CAD, mi más positivo es CAD-CHIP. ¿Sí? Eh, Esto menos esto o más esto te da esto, que es el numerito que te aparece de drawdown en MetaTrader 4, no en SmartTrader, en MetaTrader 4. MetaTrader 4 te suma tu drawdown al swap, ya sea negativo o positivo, bueno, hace la cuenta. Por si no tenés ganas de sumar, abrís el MetaTrader 4 y ahí arriba te aparece cuánto flotante negativo tenés. Tengo la misma inquietud que David con SM Pro. ¿Se pueden desactivar las matrices y seguir operando manualmente para que? Sí, tenés que ir al dashboard y desactivarlo. ¿Sí? Por lógica no se te van a seguir abriendo y no se te van a cerrar automáticamente, así que lo gestionás manual. Entiendo que entrar en una operativa en contra, por ejemplo, ahora en venta en EuroBC también alejaría el stop out, ¿verdad? El tema es el siguiente. El hedge es algo que no se recomienda mucho porque es muy difícil de manejar. Es un arma de doble filo. El tema es el siguiente, ¿sí? Me voy a venir acá. Si el mercado está haciendo esto, vos tenés muchas posiciones acumuladas, tenés 20. Y vos metés acá arriba una compra, vos suponete que acá está tu TP. Lo primero que tenés que hacer es calcular qué distancia hay al TP. Ponele que hay 300 pips. Entonces vos tenés que decir cuánto voy a perder con este hedge. ¿Cuánto voy a perder? ¿El 10%? Ok, si el 10% son $1000, por ejemplo, ¿no? Si el 10% son $1000 porque tengo una cuenta de 10.000, 300 pips para que sean $1000, ¿qué lotaje tienen que tener? ¿Sí? Eso lo haces con la calculadora de lotaje. Pero si estás en euro USD a $1 el PIB, a $1 el mini lote, por ejemplo, eh, necesitarías un por 3, o sea, 3 lotes. A $3 por PIB, más o menos estás en $900. ¿Sí? Sería 3,3. ¿Sí? Perdón, 3 mini lotes, o sea, 33 microlotes, 0,33. Quiere decir que si vos estás abriendo una matriz, por ejemplo, dinámica, es decir, a 0,05 y tenés 20 posiciones, vos tenés
20 posiciones de 0.05 son 5 por 2, 10, es un lote. ¿Sí? Esto es un lote. Vos tenés un lote abierto y estás abriendo un hedge de 0.33, es decir, un tercio de lote. ¿Sí? En hedge. Esto no hace que no se te queme la cuenta, hace que cuando el mercado suba, ¿sí? Vos contrarrestes el negativo con positivo. Entonces, es más el lotaje que se va en contra que el de que te da beneficio. Entonces, no va. Vos para dejarla, o sea, para que nunca se te queme la cuenta, y tampoco es así, porque encima hay swap, que el swap te va descontando, lo que tendrías que hacer es abrir un lote. Pero vos no podés abrir un lote, porque si abrís un lote, lo que estás haciendo es perdiendo muchísimo porcentaje al TP. ¿Sí? Entonces estás asumiendo es un 40%, un 30% más o menos de tu cuenta. Que bueno, lo podés hacer, sí. Entonces te aseguras que no perdés y la dejas que baje. ¿Sí? Entonces cuando llega acá, asumís la pérdida y punto. Pero ojo, no tenés que abrir más posiciones. Y si el mercado sigue haciendo esto y luego cae hasta acá, mientras el mercado se fue a positiva, vos no te afectó a tu cuenta, pero como el TP se corrió, vos ahora podés cerrar un poquito antes. ¿Sí? Podés cerrar un poquito antes. Si cerrás un poquito antes, asumís menos pérdidas sobre el hedge, pero vas a asumir pérdidas sobre tu matriz. ¿Sí? Entonces eso también es relativo a lo que vos querés hacer, dependiendo lo que vos desees. Lo ideal es cerrar la compra y la venta al mismo tiempo, cosa de que salgas del riesgo. Asumís la pérdida, pero salís del riesgo. No, bueno, hizo esto y ahora el mercado cayó y ahora que tengo, no sé, menos 5%, cierro el hedge. Porque si después hace esto, vas a estar peor, porque encima tenés menos capital y el mismo riesgo. ¿Sí? Entonces, ojo con los hedge, son complejos, ¿sí? No son fáciles de manejar, no son para principiantes. Eh, entonces, bueno, tenés que calcular la distancia. Es un seguro de cuenta, ¿no? La relación que hay es, si yo tengo un lote abierto en positivo, un lote para arriba y tengo 0,3 o 33 para abajo, se va a compensar, es decir, tu cuenta se va a ir 0,66 para arriba. 0,66 son 6 dólares con 60. Es decir, tu matriz se va a 6 dólares con 60 en contra. Entonces, si me quedan 3.000 dólares por cerrar, haces 3.000 dividido 660 y ahí sabes cuánto alejaste el stop out con ese hedge. Es como que todo tiene relación. Cuando vos aprendés, y esa es la idea de estas clases, o sea, estas clases son para que aprendan a gestionar su riesgo, es decir, saber cómo calcular cosas. No que simplemente alguien me diga, ¿qué hago? ¿Cierro todo o dejo abierto porque sube o porque baja? Porque eso es probabilidad y no sirve de nada. Alguna te va a salir bien, pero si vos haces eso siempre, a largo plazo, alguna te sale mal y quemás toda tu cuenta. No sirve. ¿Sí? O desbalanceás el resultado y tampoco sirve, porque no sirve no ser rentable. Eh, entonces, la idea es que aprendan eso. O sea, tienen que aprender qué es un lotaje, qué es un PIB, cómo calculo un PIB, qué pasa si compro y vendo, dónde está mi stop out, cómo lo calculo. O sea, si vos entendés que el PIB vale X dólares y que esos X dólares dependen del lotaje que vos tenés abierto y que si sumás todos los lotajes, calculás a qué velocidad de dólares se mueve tu matriz, y que si agregás posiciones aumentás el lotaje, por ende aumentás la velocidad con la que consume los pips o consume los dólares o los reduce, pero digamos hablando de riesgo, los consume, estás entendiendo todo sobre gestión. Después es cuestión de tomar buenas o malas decisiones. Y ahí es donde entra o lo educado que estás en análisis como para tratar de mejorar un poquito la efectividad, ¿sí? Y en vez de tomar 3 puntos de salida, uno malo, uno medio, uno bueno, tomás 2 puntos de salida, uno medio, uno bueno, promediaste un poquito mejor que si tomaste uno malo, uno medio, uno bueno. Pero si no sabes, si no tenés conocimiento, lo mejor es promediar, porque vos no tenés forma, si no estás haciendo ruleta. Bueno, salgo acá. ¿Por qué salís acá? ¿Y qué sé yo? Bueno, ruleta, todo al negro. Y esa no es la forma. Entonces la idea es que se lleven este contenido para que ustedes aprendan realmente.
entiendo que entrar en una operativa en contra, ok. Yo he cambiado, bueno, yo he cambiado, paren un poco, por favor. Yo he cambiado el lotaje de la Pro a 0.01 para que si me abre no me gaste el lotaje y luego la cierro. Bueno, eso es relativo a tu cuenta. Si estás operando con $10.000 y abrís a 0.01 como para por lo menos hacer algo, no va a implicar mucho aumento de lotaje, por lo tanto no te afecta tanto a tu stop out y podés hacer algo en la reversión. No vas a descontar mucho, sinceramente. Pero todo es relativo. Si tenés una cuenta de $2.000, abrir a 0.01 estás entrando dinámico. Capaz que estabas agresivo y ahora entrar dinámico, igual también eso le imprime mucho riesgo. ¿Sí? Entonces tiene que ver con el lotaje inicial de tu matriz. No tanto porque si es 0.01. O sea, por tu capital. ¿Ya analizaste los mercados? No, hoy no analizamos mercados. Me conecté a las 3 horas de España. O sea, no analizamos el mercado, lo que hicimos fue eh, asesorar para que ustedes tomen planes de contingencia independientemente de lo que haga el mercado. ¿Sí? El mercado de euro-USD dio señales de reversión. ¿Qué importa? ¿Qué importa si no hay una señal de reversión al TP oficial? Es una reversión, aprovecha esa reversión con la educación para reducir tu riesgo. Y pero si se va el TP y yo asumí la pérdida, es parte de reducir el riesgo. ¿Sí? Porque vos no podés saber lo que va a hacer el mercado, si se va a ir al TP o se va a devolver. Si se devuelve, mejor reducir riesgo. Si se va al TP, mejor no hacer nada. Entonces, ¿qué hago? Bueno, toma decisiones de reducción de riesgo, porque es mejor reducir el riesgo y no quemar la cuenta para en el futuro seguir operando y seguir generando y recuperarte, a no tomar ninguna decisión por las dudas de que se vaya al TP y así no poder no perder. Yo lo he mostrado un montón de veces en mi cuenta, ¿sí? Un 2022 espectacular, planes de contingencia, es decir, dejar de ganar es un plan de contingencia, dejar de operar, planes de contingencia, ganar, ganar, planes de contingencia, perder. Esto fue el Cachif en 0.68. Progresivo, fíjate, primero asumí un 2, después asumí 7, después asumí un 9 y cerré. Este fue el cierre definitivo de Cachif, mío. ¿Sí? ¿Qué hice? Lo recuperé en los siguientes 3 meses. ¿Por qué? Porque pude seguir operando. Pero si yo no hubiese hecho nada, todavía tendría abierto Cachif con 45 pisos y me haría tener que dejar de operar. ¿Sí? O sea, no hubiese tenido esta pérdida, pero acá seguiría en 0, 0, 1,5, 0, 0, 1,5, como tiene Gary ahora, porque Gary deja de operar. Como deja de operar, gana menos. ¿Sí? Es lógica. Pero esto me permitió volver a operar. ¿Sí? Volver a operar, estar bajo de riesgo, poder volver a abrir en Z de CADA o de CAD, que abran pisos eventualmente, me vuelvan a cerrar, extenderme, operar con correlación, sin correlación, reducir los riesgos. ¿Sí? Yo pasé, a raíz de este plan de contingencia, de operar agresivo a operar moderado, mixto en realidad, lo cual me permitía, bueno, hay meses donde me cierran mucho las dinámicas y obtengo más beneficio y hay meses donde se me quedan trabadas las dinámicas y me cierran las conservadoras y hago menos. ¿Sí? Eso es, por eso es variable. ¿Sí? Pero esto no es vergüenza. ¿Cómo puede ser que tengas pérdida? Bueno, no afrontar pérdida te lleva y cada uno tiene sus decisiones. No estoy en desacuerdo con lo que hace Gary. Gary tiene su forma de operar también. Él lo que hace es, como está generando menos con su cuenta oficial, se pone a generar con su cuenta alternativa. Entonces, él genera de alguna forma u otra. Pero vos capaz que no tenés esa forma de hacerlo como él. No tenés la capacidad de inyectar el capital y operar bonos para hacer un 3% extra al mes y que se le sume a esto que es una cuenta que no puede seguir operando por planes de contingencia donde Gary no acepta pérdidas, sino que inyecta capital, que eso es el primer plan de contingencia, pero hay gente que no puede inyectar capital, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿cómo no va a tener poco beneficio si tiene capital de contingencia y encima opera 3 pares de divisa? Y acá 3 pares de divisa, 3 pares de divisa, 3. Recién acá, fíjate que eleva un poquito, mirá, 2 pares de divisa, 3, 2 pares de divisa. Recién acá opera 4. 4 y otra vez 3 y ahora 2. ¿Cómo va a ser rentabilidad si opera 2 pares de divisa?
Bueno, con capitales extra en otra cuenta. Entonces, bueno, pero Gary no cerró en pérdidas, porque Gary opera de otra forma, gestiona el riesgo de otra forma. Entonces, si vos gestionás igual que Gary, perfecto. Si vos no podés gestionar igual que Gary, entonces toca asumir pérdidas, ¿sí? Toca asumir pérdidas. ¿En dónde? Como lo expliqué recién, ¿sí? Ah, no, pero si Gary no cierra, yo no cierro. Perfecto. Entonces te estás exponiendo a los riesgos de Gary. ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos de Gary? Hacer muy poco. A Gary no le importa. O sea, fíjense esto. Todo esto es de Gary. ¿Sí? Y más allá de que hay algunas demos, Gary hace un porcentaje con esta, un porcentaje con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta. Fíjate si diversifica. Hay gente que critica a Gary. O sea, hay gente que no puede tener un PIB en positivo y critica a Gary, que tiene esto, ¿sí? Pero él es profesional, él vive de esto y se dedica a esto. Entonces, cuando Gary opera PIB lo opera en base a Gary, no lo opera en base a vos, que es tu único capital, que es todos tus ahorros y que no podés aceptarte ganar menos del 1% o menos del 3%. Bueno, si vos no podés aceptarte ganar menos del 3%, cuando haya que tomar planes de contingencia, tomalos. Pero a mí cuando me registré no me dijeron eso. Y no te lo tienen que decir, porque eso lo aprendés vos gestionando tu riesgo. A vos no, porque eso depende de vos. Hay gente que no ha asumido riesgo y opera así, y hay gente que asume riesgo y opera así. Nadie te puede vender cuando estás comprando McDonald's, la kiosquera no te dice, ojo que esto te va a aumentar las calorías y vas a engordar si vos comes esto a largo plazo y te puede agarrar una enfermedad si hay gente que comió esto y le dio hipertensión o diabetes. No te va a vender la hamburguesa así. Vos vas, le pedís tu hamburguesa y te va a decir, ¿te la agrando para que te mueras más rápido? Así funciona. O sea, una cosa es el marketing y otra cosa son las inversiones. Para invertir hay videos de gestión de riesgo, videos básicos de PIBraver, tenés canales educativos, tenés operativas en vivo, tenés manuales de recomendaciones, pues tenés un montón de cosas. Yo la primera pregunta que se me vino a mi cabeza cuando operé PIBraver es, ok, yo opero, me abrió 3 pisos, ¿qué pasa si me abre 50.000 pisos? Fue la primera pregunta que me hice. O sea, ¿esto aguanta cualquier cantidad de pisos? Y ahí empecé a hacer cuentas. Dije, no, esto aguanta agresivo 24 pisos. Pero 24 una sola. Si tengo dos correlacionadas y se me ponen a abrir pisos a la par, ¿cuánto me aguanta? Bueno, 17 y 17. Entonces me puse a hacer cuentas. Ok, entonces, ¿qué probabilidades hay de que el mercado haga 17 pisos? O haga correlacionado 17 pisos. O que haga 20 pisos, 24 pisos. Bueno, en 3.300 eso pasó 10 veces. ¿Sí? El 0,3%. Entonces yo estoy operando agresivo basándome en que el 0,3% se me puede quemar la cuenta. ¿Sí? O empiezo a sumar y digo, bueno, pasa esto, pasa lo, hay esta probabilidad, esta probabilidad, esta probabilidad. Ok, yo no quiero estar expuesto a que una vez cada año tenga mi cuenta en alto riesgo o se me queme todo. No sirve ganar durante un año y después perderlo todo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, ganás y retirás, ganás y retirás, ganás y retirás. El día que perdés todo, no sé, tenés $2.000. Ganaste, generaste $700, lo fuiste retirando. El día que perdiste 2.000, te quedaron 700. Ponele. Si lográs dominar la contingencia, capaz que te pasa que el día que perdés, que tenés que perder todo, en vez de perder todo, perdés 300. Entonces al final ganaste 700, perdiste 300 porque supiste asumir un riesgo del 15%, o sea, aceptar una pérdida del 15% para cortar de cuajo la exponencialidad y los riesgos de la cuenta, y asumiste la pérdida y después seguiste generando. ¿Sí? Hay un montón de cosas para aprender. Pero no podés limitarte a, ok, estoy invirtiendo mi capital, esto es todos mis ahorros, con esto depende de que coma mi hijo, pues yo abro y cierro y lo que haga la matriz. No, a mí me dijeron. O sea, porque a vos te dijeron, pusiste en riesgo el capital de tu hijo. Porque a vos te dijeron, ¿quién era la otra persona? ¿Tu hermano, que confiabas tanto? Sí sabes cómo es el mundo del marketing. ¿Sí? Hay gente, hay networkers que lo hacen bien. Yo no trabajo porque la gente malinterpreta todo. Entonces yo no hago network marketing.
Sí, genero, ahí tengo mis clientes y todo, pero saben cómo soy y saben lo que comparto. Yo soy como Max de los Simpsons, ¿no? Esta es una casa hermosa, pero acá murió alguien adentro. Ah, entonces no la quiero. Y así no le vas a vender a nadie. ¿Sí? Bueno, hay gente que te dice, esta es una casa hermosa y no te dice que alguien murió adentro. Hay gente que te dice que murió adentro y hay gente que te dice, esta es una casa hermosa, pero el precio está bajo porque han pasado cosas y no te explica tanto. Y vos pensarás, prefiero lo honesto o prefiero aprender yo. O vos contame todo y yo veo qué hago, ¿no? Porque capaz que a mí ni me afecta que haya muerto gente adentro, porque soy un sacerdote que exorcizo todo. No hoy ha sido puro gestión de riesgo, exacto. Si tengo una cuenta de 70K, ¿cuál debe ser el lote que debo manejar? Buena pregunta. Es relativo. Mi consejo es que mientras más grande es tu capital, más bajo tiene que ser el riesgo. No es lo mismo. O sea, primero, esos 70.000, ¿qué porcentaje de tu patrimonio representa? ¿Son 70.000 que puedes perder porque tenés 700.000 dólares de patrimonio? ¿Son 70.000 y tenés 150.000 dólares de patrimonio? Entonces, si se te comen los 70.000, no sabes qué hacer de tu vida. Eh, ¿Te lleva 2 meses recuperar los 70.000 porque tenés empresas y negocios? ¿O te lleva 10 años de tu vida generar 70.000 otra vez? No es lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo primero que tenés que evaluar. Segundo, en base a eso, si es algo que puedes generar en 2 meses, entonces el riesgo que puedes correr sobre 70.000 puede ser elevado, porque lo recuperas en 2 meses de tu vida normal. Pero si te va a costar 10 años, trata de que el riesgo sea bajo, porque es algo que no estás dispuesto a perder con facilidad. Que se puede perder, pero que no estás dispuesto a perderlo con facilidad. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que más de 50.000 dólares traten de operar conservador. ¿Por qué conservador? Porque el conservador tiene muy poca probabilidad de tener en riesgo la cuenta. Muy poca probabilidad. Y en caso de tenerla, los riesgos que se asumen, o sea, los planes de contingencia, son bajos porque se asumen en pisos muy elevados, pero con lotajes muy bajos. Entonces, de repente, un agresivo en el piso 15 asume más pérdida porcentual de su capital que un conservador en el piso 45. ¿Se entiende? Y que una operativa llegue a 45 fue una de 3.000. Entonces, solo tuviste que tomar una contingencia. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces, estuviste 4 años operando, ganando y generando y generando y generando a menos porcentaje que el agresivo, pero tuviste muy pocas veces tu cuenta en riesgo. Entonces, ese es el consejo que te puedo dar. Y si no, si tenés más habilidad para planes de contingencia, opera mixto. Algunas en dinámico, algunas en moderado, algunas conservador. Las dinámicas trata de que no estén correlacionadas, ¿sí? Es decir, opera USD-CAP y Euro-USD, las dos en venta dinámico, sí, pero una en compra, otra en venta, no. ¿Por qué? Porque si se te llega a pasar esto, vas a tener que afrontar quizá unas pérdidas más grandes, ¿sí? Esos son los consejos sabios que te puedo dar. ¿Ya develaste la sorpresa, el anuncio, Lucas? Sí, César, al principio. Hemos conseguido unos bonos suculentos, pero el viernes vamos a estar hablando del tema más en profundidad. La ganancia no el swap, en la columna de ganancia. La ganancia no el swap, la ganancia, ¿dónde estábamos? Acá, exposición, la ganancia no el swap. Ah, perdón, esta es la de Gary. La ganancia no el swap. Posición. Uy, ¿qué apreté? La ganancia no el swap. Posición, ganancia. No, esto es lo que representa esto, el neto, sobre tu cuenta, sobre el total de tu capital. ¿Sí? Yo tengo 6.700 dólares o 7.000 dólares en negativo, esto representa el 15,50% de mi cuenta. Entonces, si vos sumas todo esto, acá tengo cuánto tengo de flotante negativo. 15, 36, 40, 42, 44 más o menos. ¿Sí? Con bastante correlación. ¿Por qué tengo solo el 44 cuando hay gente que tiene el 80? Es porque si vos haces la división de lotajes, estoy operando entre moderado y conservador. La única
que está operada dinámica es USDCAD, que fíjate que es la que más lotaje tiene. Pero fíjate Euro USD, que tiene los mismos pisos que USDCAD, tiene la mitad del lotaje. Yo no tengo 392 y 392. ¿Sí? Encima el USDCAD paga mucho menos que el Euro USD. Entonces, es una muy buena gestión de riesgo. ¿Sí? Es una muy buena gestión de riesgo. Y si llego al 50%, tocará planes de contingencia, como toca. ¿Sí? Lo otro, chicos, no anden. Uy, se fue en contra. Uy, se fue a favor. Uy, se fue en contra. Uy, se fue a favor. Son cosas que pueden pasar. Por lo tanto, si vos cada vez que se va en contra te vas a poner mal y cada vez que se va a favor te vas a poner bien, te va a explotar el corazón. ¿Sí? Te va a explotar el corazón. Ahí abrió una más de USDCAD y una más de Euro USD. Éxito. ¿Y en 70 cuál sería el modo conservador? Es hace 70.000 dividido 5, 70 dividido 5, y ahí te da el lotaje que tenés que usar. ¿Sí? Serían 70.000 dividido 5.000, que es el 0,01 cada 5.000, y te da 14, o sea, 0,14. Si haces 0,14 por 5, te da 70.000. ¿Sí? Exacto. Exactamente. Exactamente. Bueno, quieren que veamos, a ver, pónganme en el chat si quieren que veamos con la actualización y lo que estamos mostrando el mercado. Eh, voy a poner stop.